Bueno, momento de hablar de Estudiantes. Esta es la portada del libro Osvaldo Subeldía, a la gloria no se llega por un camino de rosas. Una frase característica de don Osvaldo Subeldía, un libro escrito por Nicolás Morente, hombre nacido en Junín, periodista, productor de Pavada de Privilegio, ¿no? Nico, bienvenido, compañero durante años en TIC Sport, es productor de TIC. Simplemente por ser de Junín, ¿se te ocurrió indagar o ya de mucho tiempo? ¿Vos cuántos años tenés, Nico? 29. 29, sos una criatura. Un niño. Una criatura. La misma edad que tengo es la que se cumplieron hace poco del fallecimiento de Osvaldo. 17 de enero. 30 años. Exactamente, se cumplieron este 17 de enero 30 años de la muerte de Osvaldo, que estaba en Junín. ¿Y vos, cómo se te ocurrió? Bienvenido, Santiago, también. ¿Qué tal? Buenas noches. Fue un orgullo porque a mí me quedó muy marcado, lo cuento en cada entrevista que me hacen hablando de Osvaldo, el Mundial del 90. Esos penales, esa clasificación agónica. No se jugó lindo, pero se llegó a la final, ahí está Pedro Troglio. Me quedó muy marcada la clasificación esa con los penales. Es más, reciente dio pie porque dijo todo lo mismo y los mismos pensamientos, claro, ¿no? Y me quedó muy marcado eso. Y ahí estaba Carlos Vilardo y me empezó a llamar la atención la figura de Vilardo. Y habitualmente yo lo escuchaba en su programa, que todavía lo tiene, La Hora de Vilardo. Sí. Y un día entré al cementerio a visitar a mi abuela, en ese tiempo que estaba, y ya tengo casi todos mis abuelos lamentablemente ahí. Y me llamó la atención, entre los nombres estaba el de Osvaldo Subeldía, que era de Junín. Sí. Y me llamó la atención este tipo de Junín. No estaba, y aún hoy no se lo menciona como debería en Junín, que nació ahí y hizo toda una carrera brillante. Para la gente, ¿con qué tipo de libro se va a encontrar? No, es un libro práctico para leer, periodístico. Lo puede leer el de gimnasia porque ahí yo no hablo solamente de Estudiantes, que fue la gloria que alcanzó. Sí. Pero ahí habla del trabajo en Estudiantes, el trabajo en Atlanta, que fue el primer gran laboratorio que hizo Osvaldo, que lamentablemente no tuvo su fruto en resultados porque le vendieron el equipo. Como siempre pasa, y aún hoy, mirá Banfield, le han vendido todo el equipo y hoy Banfield puede llegar a pelear el descenso. Y le pasó eso en Atlanta, Osvaldo, y salió entre los primeros puestos, tercero. ¿Dónde apuntaste más en la idea del libro? ¿A buscar cosas del Subeldía técnico, del Subeldía hombre? De todo. De todo. En el Subeldía hombre encontré, por ejemplo, que era muy diferente a Vilardo. Ajá. Muy de perfil bajo. En lo futbolístico tal vez son parecidos. Es más, en lo táctico tal vez no hay diferencias. Pero había muchas diferencias en cuestiones, no sé si humanas, pero ahí todas las personas no somos iguales. No, obvio. A Bielsa lo han querido copiar y no lo han podido copiar bien. Totalmente. Porque a veces hay que copiar bien. Seguro. Y Bilardo lo ha copiado bien y ha tenido su estilo. Lo que pasa es que, bueno, en esta estigmatización del antifútbol, Osvaldo quedó muy marcado con aquella final del 69 con el Milan, pero era un tipo que se adaptaba a los jugadores que tenía. Sí. No decía por qué, el trabajo era su emblema, la tapa bien lo muestra en su oficina, ¿no? Con las pelotas. Sí, la tapa me parece brillante, me parece muy buena. Y la contratapa de Bilardo ahí refleja un poco, él no sabía nada de fútbol, hasta conocer a Subeldía, era un puntero derecho que no tenía idea de fútbol. Sí. Y con él aprendió todo, o sea, ahí fue su maestro. A mí me causa gracia, porque está también reflejado en lo que pude ojear en el libro, el tema del menotismo, el bilardismo, y había un gran respeto de Menotti para con Subeldía y de Subeldía para con Menotti. Recuerdo una nota del gráfico que creo que vos la reflejás en el libro, donde Subeldía creo que destaca los méritos de Menotti, que el fútbol argentino le debía mucho a Menotti, por la organización que empieza a darle. Pero que la hace Osvaldo esa primera organización. Exactamente. Esa organización la hace Osvaldo en el año 65. Lo que pasa es que el AFA era un bolonqui, ¿no? No querían. Bueno, ahora no es muy distinto, pero hay un bolonqui más se entendió mejor el negocio en estos tiempos. Hoy la Argentina cotiza. En ese tiempo los jugadores no querían ir a la selección. Exacto. Y Osvaldo hace un trabajo espectacular que ahí está reflejado. En el Colegio Guarda Ramos Mejía, después de Minela, había salido campeón de la Copa de las Naciones la selección. Lo echaron a Minela porque los jugadores no querían ir a la selección. Él reincorpora ese sentimiento por la camiseta y hace un trabajo de más o menos 6 meses, pero con diferencias en el contrato de Falduti, que era su ayudante de campo, Antonio Falduti, los jóvenes. Fue un técnico que dirigió Platense, que lo ascendió en el 64. Era muy amigo, al igual que Argentino Geronazo, que eran sus laderos futbolísticos en ese tiempo.
y unas diferencias que no lo querían como ayudante de campo y Osvaldo quería el rango de técnico para él, lo echan. Y Osvaldo en solidaridad, que ahí es donde también se muestra el hombre, decide irse de la selección. Y hoy yo creo que Sabela tiene un poco el perfil de Subeldía. Sí. Muchos dicen eso. Y muchos de esa época dicen tengo el orgullo que se lo entregué a Alejandro hace poco y bueno, lo ha leído y me ha dicho, a mí me hubiera gustado y lo logré que lo haya leído, que sepa quién fue Subeldía, porque en Estudiantes tiene algo que hay muchos clubes que lo deberían copiar, que es conocen el pasado y desde el pasado construyen el futuro. No se olvida el pasado. Y eso nos pasa mucho a los argentinos. Que a veces un chico putea a alguien y no sabe quién fue. Exactamente, y solemos renegar mucho del pasado. Esconderlo también. O esconderlo. Nicolás, para los interesados, está al alcance de... Sí, acá me dijeron, mira, eso lo maneja más la editorial Corregidor, a quien le agradezco, y a Guido Martinacci que me ofreció esta foto, que refleja bien la vida de Osvaldo. En Jenny y en Ateneo me dijeron que ya estaba aquí en La Plata. Bueno, hay que hacer un par de correcciones, pero la verdad que hay buena llegada. Yo creo que acá en La Plata va a tener, si bien es un tipo que trasciende la ciudad de La Plata, pero creo que acá en la ciudad de La Plata, por la ligación con Estudiantes, el libro va a ser seguramente un éxito. Creo que era una persona que se merecía un libro. Bilardo, ¿qué te dijo del libro? Bilardo, el otro día fuimos al programa a la hora de Bilardo y empezó a leerlo, viste cómo está Bilardo, más loco que antes. Yo bien que está el libro, no, mirá la letra, no, cuántas verdades, claro. Lo que pasa es que fue una persona muy importante para Bilardo, que casualmente se amigan 10 días antes de morir Osvaldo y Carlos. Se habían peleado. Yo creo que vos me lo diste en una época, los audios de los medios de Colombia. Cuando Subeldía fallece, cuando muere, la idolatría y el respeto que había en el fútbol colombiano también que vos también lo indagaste. Revolucionó, hablé con muchos jugadores y ahí es donde encontré diferencias, porque también hay que plantearse que esto no es un homenaje, pero también como periodista tenés que plantearse si todo lo que se dice es cierto. Investigación, totalmente, no lo podemos quedar en eso. Me pasó. ¿Bilardo te reconoció que se amigaron poco antes de morirse? Sí, él estaba en la selección de Colombia y Osvaldo en el Nacional de Medellín y dos jugadores del equipo de Nacional no nos quería ceder a la selección de Colombia. Típica pelea de fútbol. Y Carlos va al hotel presidente, porque Subeldía había venido a pasar las vacaciones, y se amigan. Nicolás, una muy cortita para que por ahí, vos hablabas mucho, sos joven y también te referís al público joven. Por ahí nosotros lo sabemos porque estuvimos un poco en la cocina, pero cuando hablas de revolución, ¿qué es lo que revolucionó Subeldía? Porque hay muchas cosas del fútbol actual que la tenemos internalizada, que justamente nacieron con Subeldía. Él no inventó nada, él decía que no inventaba nada, viste que todo lo tienen como que es un inventor. Él miraba mucho y trabajaba en cuadernos. Es más, el Vasco Esconzábal, de quien soy amigo, tiene en su poder un manuscrito porque el padre fue técnico. Exacto. Y tiene, bueno, además, una cuestión de regionalismo. Vos en los agradecimientos los mencionás al papá del Vasco. Y Osvaldo lo que tenía que revolucionar desde el trabajo, pero no, decir, mañana vamos a trabajar y a vender humo. No. Él, digamos, empezó a practicar con el Atlanta y le vino un día a Pepe Peña, que era el padre de Fernando Peña. Le dijo, extraordinario periodista y dirigió sin éxito en Huracán. Ajá, mira, eso no me acordaba. Y le dice, mira, en Inglaterra están tirando una jugada al primer palo y después con pierna cambiada. Bueno, la practicamos. Y Osvaldo tenía esas cosas, ¿no? De mejorarla y desde ese lugar. Y en Colombia los jugadores se acostaban a las 5 de la mañana y al otro día no aparecían en los entrenamientos. Y lo que hizo Osvaldo era meter el doble turno, que no se conocía en Colombia. Pero no era meter doble turno y hacerlos correr con pesa, como se hace ahora, sino lo que él decía, y ahí está reflejado, que los hacía entrenar a la tarde para que llegaran cansados, pero le hacía un regenerativo a la tarde. Era una obligación como para que estén ahí. Y bueno, después la pelota parada, que acá era toda una revolución y que ya lo habían empezado a tomar el tiempo Estudiantes. Bilardo lo cuenta, un día Osvaldo en Canal 7 cuenta cómo se contrarrestaba la ley del offside. Que no lo podía creer, Subeldía, Bilardo en boca de Subeldía que estaba reflejando. ¿Cómo vas a contar esta estrategia? Era un maestro, porque estaba educando. Aparte dicen que era un tipo de puertas abiertas, de que no cerraba una práctica, de no cerraba un vestuario. Hace muchos años en este programa, que bueno, está por cumplir 20 años, los conceptos de Gribol, ¿te acuerdas? Lo tuvimos de invitado a Gribol. Gribol fue un gran alumno de vos. Bueno, Gribol lo contó en este programa. Dentro de poco estoy preparando, porque mirando archivos he encontrado muchísimas veces que ha estado Timo acá con nosotros.
la actualidad que tienen las notas, un día de esto vamos a hacer algún trabajo de archivo. Acá mencionás lo último que te pregunto, a Carlos Bianchi. ¿Qué investigaste? Hicimos una nota con Carlos Bianchi. No es un tipo que da entrevistas. No es fácil llegar. Jorge Marinelli, también ex compañero nuestro en TIC, tiene una llegada interesante con Carlos y le mandó un correo electrónico y bueno, le conté que estaba haciendo el libro de Subeldía y él fue jugador de Osvaldo en Vélez. Ajá. Y bueno, no salió campeón, pero dice que le dejó muchas cosas. Y yo tenía una duda, que para mí Bianchi tenía cosas de técnico de Subeldía. Lamentablemente me dijo que no. Te la despejó la duda. Me la despejó, pero quédese tranquilo que me dejó algo bueno, me dice. Nunca me enseñó a defender. Siempre pensaba en atacar. Algo que se le inculca que Estudiantes o que el juego de Subeldía era defensivo. Claro. Lo que pasa es que la revolución está en que tenía un equipo de primera B cuando llega Estudiantes. Sí. Y un equipo que estaba al borde del descenso. Y el antifútbol no vendía, porque que Estudiantes saliera campeón. Bueno, a Gimnasia le pasó con Gribol también. No vendía que Gimnasia. Lamentablemente no llegó. No vendía. Vende River y Boca, lamentablemente. Y en ese tiempo también la revolución estaba en el negocio. Nicolás, muchísimas gracias y bueno, para la gente... Para que la gente, ya la tapa es muy característica. La verdad, a mí ya hojeé hoy a la tarde algo, la tapa me encantó, es una foto realmente bárbara, como dice él en su oficina ahí en el country. Así que bueno, lo mejor y todo lo que sea para difundirlo, contá con nosotros. Gracias, ahora lo vamos a presentar en La Plata, la editorial está viendo hacerlo en Estudiantes. Y así lo vamos a ir presentando, así que gracias por la difusión. No, gracias, por favor. Nos vamos a la pausa y después tras la misma nos metemos con el compacto de Estudiantes.